Pulp Fiction, una película que marcó un antes y un después en muchos sentidos. En primera instancia para el cine, considerada a día de hoy como una obra de culto, en segundo lugar para Quentin Tarantino, consagrándolo artísticamente, y por supuesto para John Travolta, quien gracias a este proyecto le dio un golpe de aire fresco a su carrera. Además, por su interpretación fue nominado al Oscar como mejor actor, aunque el galardón se lo llevó Tom Hanks con su personaje Forrest Gump. Adentrándonos en la película, la trama está situada en Los Ángeles, California. Drogas, mafiosos y violencia son los tópicos principales. Sin embargo, todo esto está abordado de una forma muy particular, muy al estilo Tarantino. La violencia es acompañada por diálogos frescos y desopilantes con una cuota de humor negro, lo que aporta naturalidad a lo que sucede e incluso consigue que veamos escenas tensas o cargadas de sangre con normalidad y gracia. I gotta stab her 3 times. No, you don't gotta fucking stab her 3 times. You gotta stab her once, but it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart. En cuanto a la estructura del film, la película comienza en la mitad de la historia y a partir de allí, la trama viaja al pasado y al futuro, para nuevamente terminar en el mismo lugar en el que comenzó, pero dándonos un enfoque diferente de la situación. Esta técnica se conoce como in medias res. Si bien los saltos temporales provocan confusión en algunos momentos, poco a poco todo cobra sentido y no es muy complejo ordenar los hechos. Teniendo en cuenta que en YouTube existen unos 30 millones de videos de Pulp Fiction, no vamos a hablar mucho más de la película. Enfoquémonos a partir de ahora en Vincent Vega, personaje del que no hay ningún análisis en esta plataforma, y menos de la calidad de tus análisis de cine. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vincent Vega, quien salió segundo en el campeonato mundial de personajes con más memes de internet, luego de nuestro queridísimo comandante Ricardo Ford, es un personaje excepcional. Después de más de 25 años, seguimos viendo en las redes sociales recortes de sus escenas más emblemáticas. Vincent, I'm on the intercom. Comúnmente, lo que nos puede llamar la atención de los gángsters que vemos en series y películas son sus cualidades como líderes, la frialdad emocional o su capacidad como comunicadores, aspectos sumamente útiles para posicionarse en lugares de poder y construir imperios. Pero lo que convierte a Vincent en un personaje sumamente querido por los espectadores no tiene que ver con nada de lo nombrado anteriormente. Lo que hace a Vincent único es su espontaneidad. Si bien no es un personaje súper culto ni mucho menos, el primer contacto que tenemos con Vincent capta nuestra atención. Vemos la escena mediante los ojos de Jules, quien se mostraba atento, curioso e interesado por saber más sobre su experiencia con las drogas en Ámsterdam o sobre los diferentes nombres que les ponían a los combos de hamburguesas en distintas partes de Europa. A quarter pounder with cheese in Paris. They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck. Rápidamente también nos vamos a dar cuenta de que el rol que ocupa Vincent es ser el hombre de confianza de su jefe, a tal punto que le cuesta cuestionar cualquiera de sus decisiones. Por ejemplo, que tira a un hombre por la ventana por, aparentemente, darle un masaje de pies a su esposa. I have to say, you play with matches, you get burned. What do you mean? You don't be giving Marcellus Wallace's new bride a foot massage. Aquí también vamos a presenciar otro de los diálogos más random de la película entre Vincent y Jules, sobre si un masaje de pies derivará consecuentemente en algo más o no necesariamente. Lo cierto es que Jules termina por darle la razón. Cuando Vincent se le mete algo en la cabeza es difícil poder cambiar su perspectiva. En muchas ocasiones es rebelde e insolente. Y la rebeldía es algo que se expresa en su aspecto físico. Camina de manera descontracturada, tiene un aro en una de sus orejas, usa el cabello largo y desatado, aunque en ocasiones se lo ata. También arma sus propios cigarrillos, en otra muestra de que todo le gusta hacerlo a su manera. Could you, roll me one of those, cowboy? You can have this one, cowgirl. Por otra parte, podemos ver que en varias oportunidades se desentiende de lo que está sucediendo a su alrededor. Un ejemplo de esto lo apreciamos cuando van junto a Jules a increpar a los jóvenes que tenían el maletín de Wallace, que por cierto no sabemos qué carajo tenía dentro. Mientras Jules habla con los sujetos en el departamento y los boludeos de arriba abajo, Vincent se prende un pucho en la cocina y está completamente en su mambo. Se queda paciente y solo actúa cuando Jules le pide alguna acotación o para reventar a tiros a alguien. Posteriormente, luego de ponerse picante con Butch en el bar, de ir a visitar a su proveedor de sustancias, pasa a buscar a Mia Wallace. En estas escenas vamos a conocer otra faceta de Vincent. You can get a steak here, Daddy-o. Don't be a... Oh, after you, kitty cat.
Lo que venimos diciendo nos da pie a hablar del arquetipo de persona o máscara que está presente en este personaje. El término persona deriva del latín y hace referencia a la máscara que utilizaban los actores teatrales en la antigua Grecia. De esta forma, el arquetipo está relacionado al rol o los roles que ocupan los individuos en la sociedad, lo que significa una barrera entre el mundo interno y el externo. De esta forma, vamos a ver que Vincent adopta diferentes actitudes dependiendo de con quién esté tratando. Vincent es una persona rebelde y reactiva cuando se enfrentan a algún entredicho con Jules, con Butch o con el mismísimo Señor Lobo. Sin embargo, es maleable, sumiso y vulnerable cuando se relaciona con su jefe o con la esposa de este. Pero, ¿cuál es el motivo de esto? Sencillamente, Vincent acepta que su rol social es ser un mafioso que pasa sus días ajustando cuentas como sicario y, dentro de este mundo, cumple con la asignatura de ser la mano derecha de su jefe. Y tan fuerte es esa creencia que le provoca momentos de tensión emocional, donde sus sentimientos se ven enfrentados con su deber. Un claro ejemplo es la escena que se da en el baño de la casa de Mia, un momento icónico para el cine, que nos permite deleitarnos como espectadores y conocer con mayor profundidad al personaje. One drink and that's it. Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly. Al ver esta escena no es muy complicado entender que Vincent es una persona que no tiene mucha confianza en sí mismo y que sus emociones generalmente lo dominan. En una situación de vulnerabilidad, debido a que estaba más puesto que el sol, se quedó divagando en sus inseguridades mientras Mia agonizaba en el living, algo que perfectamente se podría haber evitado si él salía rápido del baño. Estas características humanizan al personaje, lo hacen terrenal y al mismo tiempo único. Vincent es como ese amigo que no sabemos bien qué es lo que tiene, pero su forma de ser es completamente diferente a la del resto. Llama la atención sin hacer ningún esfuerzo, es gracioso incluso en las situaciones más tensas y, lo mejor de todo, es algo que le surge de manera totalmente natural y espontánea. En fragmentos, como cuando bailan el twist You Never Can Tell de Chuck Berry en el Jack Rabbit Slims, son en los que nos cuesta creer que Vincent sea un asesino a sueldo. En este encuentro con Mia, conocemos su lado más sensible y amable. Se nota que desea tener algo con ella y ella con él, pero el hecho de no poder romper con la lealtad de su jefe impidió que la situación pase a mayores. Aunque claro que todo lo que sucedió con Mia, luego de la sobredosis también ayudó. No sabemos qué hubiera pasado si todo seguía con normalidad. See you around. La personalidad tan particular que posee Vincent es la que nos entregó momentos insólitos, como cuando le voló la cabeza al informante que viajaba con ellos en el auto luego de que recuperen el maletín de Marcellus Wallace. Si bien se crea una situación asquerosa con sangre y pedazos de cráneo por todos lados, no podemos evitar reír con lo insólito que es todo. En un descuido, entre comillas, Vincent le reventó la cabeza a un tipo como si fuera algo simple de la vida cotidiana. It was an accident. Oh man, I seen some crazy ass shit in my time, but this Chill out, man. I told you it was an accident. He went over a bump. Y lo peor de todo es que después de mandarse semejante cagada, pretendía que nadie lo regañe por eso, lo que provocó que haga enojar a todo el mundo. Primero, no le gustó para nada que Quentin Tarantino no sea amable luego de que le caigan a su casa con un cadáver sin cabeza. come to your friend's house and started telling you what's what. Just tell him not to be abusive, that's all. I mean, he kind of freaked out back there when you saw him. También discutió con Jules diciendo que no le moleste más porque iba a explotar haciéndolo poner furioso. I got a threshold, Jules. I got a threshold for the abuse that I will take. Now, I'm a fucking race car, right? And you got me in the red. Y como si esto fuera poco, discutió con el mismísimo Lobo, a quien podemos considerar como el primer simulador y familiar cercano de Mario Santos. You're Jimmy, right? This is your house? Sure is. I'm Winston Wolfe. I solve problems. Lobo es un picante. Llegó en menos de 10 minutos a la casa de Quentin, en 5 armó un plan para limpiar la escena del crimen y además lo ejecutó en menos de 40 minutos para poderse ir antes de que la esposa de Tarantino llegue de trabajar. Sin embargo, el insolente de Vincent le recriminó que no pidió amablemente lo que tenía que hacer. Please would be nice. Come again? I said a please would be nice. Además, como dato curioso, podemos agregar que cada vez que Vincent va a tirar la tosca, ocurre una tragedia. Algo así como lo que sucede con las naranjas en El Padrino, pero en este caso la señal de alerta es la aterciopelada materia fecal de John Travolta. Cuando se quedó debatiendo consigo mismo cómo tenía que proceder en la casa de Mia, a esta le dio una sobredosis de heroína y casi estira la pata. Cuando fue al baño del restaurante, la pareja de ladrones lo asaltaron y finalmente, cuando fue a buscar a Butch a su departamento, se distrajo leyendo una copia de Modesty Blaze, dejando el arma en la cocina y, al salir del baño, el pequeño Butch dejó a Vincent como un colador. Este último episodio refleja cómo
esa personalidad despreocupada de Vincent que nos hizo encariñarnos con él fue la que lo terminó condenando a muerte. El cierre de la película se da en el restaurante en el cual comenzó la historia. La charla final entre Jules y Vincent antes de que tenga lugar el asalto es genial. En ella se ve claramente las diferencias que existen entre ambos. En el caso de Jules, después de estar al borde de la muerte y de interpretar ese episodio como un milagro, su percepción sobre la vida cambió por completo. Comprendió que estar dentro de la mafia no era lo que deseaba realmente y tomó lo sucedido como una oportunidad para buscar una salida. Dice que quiere simplemente caminar, aventurarse y ver qué tiene Dios preparado para él. Quiere meterse en una nueva búsqueda, quiere experimentar cosas nuevas que estés por fuera de lo cotidiano y terrenal, algo más profundo y espiritual. A Vincent esta idea no le entra en la cabeza. Para él, el episodio donde se salvaron de ser asesinados no fue más que una casualidad. No le atribuye lo sucedido a nada sobrenatural. Simplemente se limita a decir, estas cosas pasan, y sigue con su vida tal cual como era antes de ese momento. Según Vincent, Jules se iba a convertir en un vago. Él no puede aceptar otra realidad que no sea la que lleva a cabo en cada día de su vida. Esa decisión, acompañada de sus descuidos y distracciones, lo llevaron a morir de una manera bastante insólita. I think we should be leaving now. Yeah, that's probably a good idea. Como pudimos apreciar a lo largo del video, Vincent Vega fue un personaje trascendental dentro de las obras de Tarantino, y sin lugar a dudas uno de los mejores que ha creado. Y tan relevante fue que incluso se especuló con que pudiera existir una precuela donde apareciera junto a Vic Vega de Reservoir Dogs, más conocido como Mr. Blonde, por aparentemente ser hermanos dentro del universo Tarantino. Pero eso jamás ocurrió. De haber sucedido seguramente hubiera dado mucho que hablar, ya que Mr. Blonde es otro excelente personaje que podemos analizar en otro momento. Si te gustaría ver un video del hermano psicópata de Vincent, déjanos saber en los comentarios. Guess what? I think I'm parked in the red zone. Basta, chicos. Y hasta acá el análisis de Vincent Vega. Si te gustó el video, esperamos tus comentarios y que los compartas con todas las personas amantes del buen cine que se te ocurran. ¡Hasta la próxima!